Estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV este viernes. Son las 7:57 de la mañana, hora del este en los Estados Unidos, 8:57 para ustedes que nos están viendo desde Venezuela. Justamente un día como hoy, hace 3 años atrás, pues se dio a conocer al mundo esta noticia del coronavirus. Cómo hemos evolucionado o cómo hemos cambiado justamente con la aparición de este virus. Vamos a entrar en detalle con la doctora Dadilia Garcés. Ella es médico infectólogo y siempre nos brinda luces sobre esta materia. Doctora Dadilia, gracias por acompañarnos este día para aclarar tantas dudas. Bienvenida. Gracias por la invitación. Doctora, el Comité de la Organización Mundial de la Salud pues sigue considerando el COVID como una emergencia sanitaria internacional. ¿Qué significa esto para la población? ¿Qué debemos saber? Tenemos que aclarar algo. Hay varias enfermedades que están bajo emergencia internacional y esto incluye el COVID-19. Hace 3 años se declaró emergencia internacional y un mes más adelante se declaró el COVID-19 como pandemia. Hasta ahora es la única enfermedad que ha pasado a pandemia. ¿Qué es lo que ocurre cuando el Comité de la Organización Mundial de la Salud declara una enfermedad como emergencia internacional? Es que permite, número uno, que los recursos de todos los países se administren de una mejor manera para investigación, el poder hacer un diagnóstico temprano y crear vacunas o tratamientos oportunos para limitar que esta enfermedad cause mayor impacto en la población mundial. Doctora, ¿cuáles han sido los países que de alguna manera han manejado mejor esta emergencia cuando estuvo en sus momentos cumbres y cuáles son los países que siguen padeciendo por el virus? Mira, en el momento inicial, definitivamente lo que fue Nueva Zelanda y Australia fueron los países que tuvieron un mejor manejo. Muchas personas dicen de que como son islas fue más fácil manejarlo, pero también tuvieron medidas que pudieron colaborar con la población. En este sentido, Nueva Zelanda permitió que las personas se quedaran en su casa, pero había un apoyo financiero estable para estas personas y esto se logró de una manera que también la economía sufrió un poco, pero el número de personas que fallecieron fue mucho más bajo. En el manejo de los otros países definitivamente ha sido bastante errático y eso se ha demostrado sobre todo en China, donde se originó esta enfermedad, que a pesar de que se dio el alerta en ella y se creó una vacuna en este país, no se ha logrado controlar y hoy aún hay un brote bastante extenso de la enfermedad en este país. Doctora, a pesar de que ya después de 3 años se ha logrado controlar, por decirlo de alguna manera, el virus, pues la Organización Mundial de la Salud sigue haciendo el llamado a la población para vacunarse. ¿Por qué es importante tener la vacuna? Sí, ya tenemos un arma diferente a la que no teníamos hace 3 años. Hace 3 años estábamos en la incertidumbre, no sabíamos cómo se comportaba la enfermedad, cómo se transmitía bien. Ya hemos ido aclarando el panorama. La vacuna es una gran herramienta para evitar la complicación de la enfermedad y crear lo que llamamos la inmunidad de rebaño. ¿Cuál es el problema con los virus respiratorios y es lo que hemos visto con la influenza por más de 100 años? Que tienden a cambiar mucho y es por eso que hablamos de variantes y subvariantes. Y es por eso que las vacunas tienden a renovarse cada año o cada 2 años de acuerdo a la variante o subvariante que esté circulando. Sin embargo, la vacunación permite salvar vidas. Eso no nos lleva a que los sistemas de salud no se vean colapsados como se vieran de una manera inicial, porque ellas previenen las complicaciones, disminuyen el riesgo a terminar una unidad de cuidados intensivos o definitivamente fallecer. Doctora, me gustaría que aclarara este punto porque existen muchas interrogantes en torno a si tienen efectos secundarios o no las vacunas. Todavía conozco muchas personas que se resisten a vacunarse porque temen efectos secundarios. ¿Es esto cierto? Todos los medicamentos, inclusive hasta ciertos alimentos, pueden tener efectos secundarios. Lamentablemente, hubo una campaña en contra de las vacunas y hubo una falsa información de que las vacunas se crearon de una manera muy rápida. Esto no es cierto. La investigación de estas vacunas tiene más de 15 años. Tenemos que recordar que las primeras manifestaciones del SARS se dieron a principios de este milenio y a mediados de este milenio con 2 brotes diferentes. Ya el virus estaba circulando y por lo tanto se pudo crear la vacuna. Todos los medicamentos tienen efectos adversos. Por darte un ejemplo, algo que es muy conocido como es el Viagra, las personas tienen un efecto secundario que puede ser inclusive hasta un infarto y puede llevar a la muerte. Las personas continúan utilizando el Viagra. Medicamentos que se utilizan para manejar la diabetes, incluyendo el nuevo medicamento que se está empleando
para adelgazar y para controlar la obesidad también, puede crear cáncer de tiroides. Así de que todos los medicamentos pueden tener un efecto. Sin embargo, siempre se sobrepesa el efecto que puede tener sobre el beneficio. Y las vacunas tienen un riesgo muy menor en comparación al beneficio que ellos proporcionan. También la Organización Mundial de la Salud señala que dentro de poco podríamos llegar a este punto de inflexión. ¿Es esto cierto y de qué se trata el punto de inflexión? Generalmente lo que ocurre es que con estas enfermedades hay un momento en que la enfermedad, y es lo que ha ocurrido, el virus, es menos virulento, es decir, es menos agresivo, y ya está circulando es para mantenerse. Todos los seres vivos, incluyendo los virus, lo que quieren es sobrevivir. Se está desadaptando y ya cuando no tenemos este brote virulento, permite de que tengamos una probabilidad de que se pueda identificar y hacer un pronóstico de qué es lo que puede ocurrir y pasemos a una endemia. También puede ocurrir que no creo que ya pase en este momento, hemos transcurrido 3 años y hace 3 años lo dije, los virus respiratorios tardan de 3 a 5 años en llegar a este momento de adaptación. Así que el punto de inflexión puede ser que ya se declare endémico en algunos lugares y continúe siendo epidémico en otros países. Doctora, ¿llegará a ocurrir que nos coloquen una vacuna, por ejemplo, una vez al año para evitar el coronavirus? Sí, la tendencia de este virus que siempre he mencionado llegó para quedarse es a continuar el mismo patrón de la influenza. Esto nos lleva a que vamos a tener una vacuna anual. Lo que se va a analizar en estos momentos es cuando ocurren estos picos de la enfermedad. Por ejemplo, en la influenza sabemos que el mayor número de casos ocurre entre octubre y abril y es por eso que se recomienda la vacunación desde septiembre. Probablemente el de coronavirus también llega a tener el mismo comportamiento y la vacuna llega a ser anual por esta razón. Doctora, desde hace 3 años hasta acá se han perdido muchísimas vidas. Ha sido una situación muy lamentable. ¿Qué hemos aprendido de la pandemia? Mira, yo creo que hemos aprendido varias cosas. Lo más importante es, uno, de que los países entendieron de que hay que hacer una inversión real en prevención. Muchas de estas investigaciones de las vacunas estaban paralizadas porque no había inversión de recursos humanos ni de dinero para continuar estas investigaciones. Número dos, tenemos que aprender de que los países tienen que ser más transparentes. Si China hubiese anunciado con tiempo qué era lo que estaba ocurriendo, se hubiesen podido tomar otras medidas. Número tres, tenemos que entender que somos un mundo global. Lo que ocurre en un país definitivamente nos va a afectar de una manera mucho más rápida porque nos transportamos mucho más rápido. Y yo creo que lo más importante es de que no podemos perder la solidaridad y la empatía colectiva que nos enseñó esta enfermedad. ¿Esto traería consecuencias, por ejemplo, para China, que no informó al mundo lo que estaba ocurriendo? Realmente ya creo que después de 3 años no vaya a traer consecuencias para China. Lo que va a ocurrir, y es lo que está haciendo ya los países que están alrededor de China, es que su vigilancia epidemiológica es mucho más fuerte. India está en estos momentos vigilando muy de cerca cuál es la variante que está circulando en China a través de sus fronteras. Así de que la lección aprendida es de que lamentablemente si estamos viendo algo sospechoso, tenemos que levantar las alarmas de una manera más temprana. Doctora, también tenemos muchas interrogantes relacionadas con el hecho de que se ha señalado de que aparentemente el tema del coronavirus se ha utilizado como estrategia política. Pero hablando de la realidad, ¿cuáles son las cifras, las estadísticas de hospitalizaciones por casos de COVID, por ejemplo, aquí en la ciudad de Miami, si maneja esta información o en el caso de la Florida? Mira, en líneas generales, no tengo los números exactos, pero cuando se observan las tendencias, si comparamos hace 3 años, hace 2 años y en este momento, las hospitalizaciones son mucho menores, pero sobre todo el número de defunciones es mucho menor a lo que se ha ido viendo en los años anteriores. Lo que se está notando en estos momentos es que las personas mayores de 65 años se están viendo afectadas nuevamente porque la tasa de vacunación con los refuerzos es muy baja, sobre todo en esta población. Pero si comparamos, estamos en un punto mucho mejor que hace 3 años. ¿Qué es el llamado que yo siempre hago? No podemos bajar la guardia. El virus sigue circulando y seguimos teniendo población muy vulnerable que puede llegar a fallecer por no estar vacunada o por no protegernos adecuadamente. Ante esa pregunta de las personas mayores, por ejemplo, mi mamá tiene 83 años y vamos a un supermercado y me dice, ¿todavía debo usar la máscara? ¿Qué le puedo responder?
Mira, yo siempre he dicho que tenemos que utilizar el sentido común. Para las personas adultas, las personas que tienen bebés en su casa, inmunocomprometidos, como son personas con cáncer, pacientes con trasplantes, pacientes que tienen tratamientos que disminuyen el sistema inmune, mi recomendación siempre es utilizar la mascarilla. Es por un momento, sobre todo en lugares cerrados como son supermercados, y no olvidar algo que aprendimos en la pandemia, que el lavado de manos sigue siendo un gran aliado para todos. Doctora, el presidente Biden decía que el próximo 11 de mayo se pondrá fin en este país a la pandemia del COVID y Japón también anunció esta fecha. Quería saber a qué se debe esta decisión. Bueno, en estos momentos está ocurriendo de que ya los protocolos de emergencia permiten internamente en el país, al igual que en el exterior, de que los recursos se distribuyan y haya vacunación masiva y pruebas masivas para las personas. A partir del 11 de mayo lo que va a ocurrir es de que ya las pruebas y la vacunación y los tratamientos van a quedar a cargo de los seguros privados, que es lo que domina aquí el país, Medicaid o Medicare, de acuerdo a lo que tenga el resto de la población, y aquellos que no tienen seguro tienen que pagar de su bolsillo el costo de todo esto. Ya ese fondo que existía no va a estar más presente, sin embargo, la parte de investigación y de vigilancia epidemiológica va a seguir vigente. Doctora, escucho entre los niños que, por ejemplo, ahorita que con estos cambios de clima hay mucha gripe y nos preguntan, ¿será esto el flu o algún tipo de gripe o tendremos algún tipo de variante de COVID? ¿Cómo podemos identificarlo? Definitivamente en los niños lo que está ocurriendo es de que de por sí ellos tienden a contagiarse mucho y en esta época aquí en la Florida no tenemos el gran problema del frío, pero sí ocurre de que están circulando virus. En estos momentos está circulando el coronavirus, la influenza y el virus sincitial respiratorio más el resfriado común. ¿Cuál es la recomendación a los padres? Que lleven los niños al pediatra y ahí se realizan las pruebas y se determina cuál de todas tiene el niño. Generalmente cuando los síntomas son menores el niño tiene que quedarse en casa. La mayor recomendación es de que si se observa que el niño empieza a tener problemas para respirar o a tornarse azul, acudan de inmediato a una emergencia. Pero sobre todo si el niño tiene síntomas leves, no enviarlos a las escuelas para cortar la cadena de transmisión. Ya para finalizar, doctora, usted siempre nos ha comentado, pues el COVID llegó para quedarse y mucha gente tiene la expectativa. ¿Será que algún día superaremos y no estará dentro de nuestra boca y dentro de nuestro miedo la palabra COVID? Mira, yo pienso que en 2 años ya se va a normalizar, en el sentido de que ya nosotros vamos a internalizar que la enfermedad está aquí y la vamos a tratar ya como una influenza, como colectivo y como personas que trabajamos como yo en salud pública. Por ejemplo, ya estamos próximos al día de San Valentín y la gente pues tiende a salir mucho más a restaurantes, a compartir donde hay aglomeraciones de gente. ¿Cuáles son las recomendaciones ya para finalizar? Sí, el día de San Valentín, por supuesto, después de 3 años que hemos estado en una situación bastante difícil, es un momento para celebrar. Mi recomendación siempre es tratar de hacer actividades al aire libre. Si tienen una reservación para la cena, pues disfruten su cena, pero nuevamente, si tienen síntomas o tienen a alguien vulnerable en la casa, lo recomendable es de que utilicen mascarillas, sobre todo en conciertos, aeropuertos, en lugares donde transitan muchas personas. Podemos ir normalizando nuestra vida, pero no podemos bajar tampoco la guardia y lavarnos las manos lo más que podamos. Gracias por sus consejos, doctora. Feliz fin de semana. Cuídese mucho. Igual para ustedes. Era la doctora Dadilia Garcés. Siempre nos está informando sobre qué podemos hacer a través de los años. O sea, imagínense, la doctora nos ha pronosticado cómo ha estado variando este virus del COVID, cómo ha mutado las variantes, siempre con las mejores recomendaciones. Recordemos que ella es médico infectólogo y bueno, nos tiene la información siempre en el momento justo. Hacemos una pausa, ya volvemos con más, los dejamos con el pronóstico del tiempo en América Latina.